Bueno, en esta última parte de la clase vamos a hacer una demo de generadores de parsers. Los generadores de parsers son herramientas que reciben como entrada una gramática de algún lenguaje y lo que producen como salida es un analizador sintáctico, o sea, un parser para ese lenguaje. Además, generalmente los generadores de parsers permiten que uno en la gramática incluya acciones asociadas a cada producción, de tal manera que cuando el analizador sintáctico analiza la entrada y aplica una de las producciones de la gramática, ejecuta la acción correspondiente a esa producción. Bueno, lo que vamos a usar ahora son dos herramientas que se llaman Flex y Bison. Flex es un generador de analizadores léxicos, o sea, recibe como entrada la sintaxis léxica de un programa y genera un analizador léxico, o lexer o tokenizador. Y Bison recibe como entrada una gramática con acciones y genera un analizador sintáctico, un parser para esa gramática. Estas dos herramientas actúan como en simbiosis, o sea, el analizador sintáctico consume tokens, que son los tokens que genera el analizador léxico. Estas dos herramientas están hechas para producir programas en C++ o en C, pero casi cualquier lenguaje con el que ustedes pueden llegar a trabajar tiene alguna herramienta que sirve como generador de parsers. Por ejemplo, no sé, en Python está PLY, PLI, en Java está AntLR, y en Haskell está Happy. Bueno, y hay un montón de herramientas. Cada lenguaje tiene sus propias herramientas para generar parsers. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es generar generar un parser para esta gramática. Esta gramática tiene como símbolos los números, el símbolo más, el símbolo por, el símbolo paréntesis que abre, el símbolo paréntesis que cierra, y los programas son expresiones aritméticas, donde una expresión puede ser solo una expresión o una expresión más un término. Un término puede ser solo un término o un término multiplicado por un factor, y un factor puede ser un número o una expresión encerrada entre paréntesis, donde un número está dado por una expresión regular que es uno o más dígitos decimales. Bueno, yo acá esto ya lo tengo listo y les voy a ir mostrando cómo es. Entonces, lo que yo escribí son dos archivos, el lexer.l y parser.y. L es la extensión que usa el generador de lexer, que se llama Flex. Entonces, este programa está escrito en Flex. Flex permite incluir, por un lado, permite incrustar código en C, donde acá yo pongo algunas declaraciones medio burocráticas, como por ejemplo para mantener el número de línea y el número de columna a medida que hago el análisis léxico. Bueno, después acá hay una opción técnica que no viene muy al caso, y después acá está la sintaxis de los tokens, o sea, la sintaxis léxica del lenguaje que vamos a querer analizar. Entonces, la sintaxis léxica dice que cuando yo veo un más, sumo, incremento el 1 de la columna y devuelvo el token T+, el token que representa el más. Cuando veo un por, devuelvo el token que representa el por, y siempre incremento la columna. Cuando veo un paréntesis que abre, devuelvo el token Lparen, que representa el paréntesis que abre. Cuando veo un paréntesis que cierra, devuelvo el token Rparen, que representa el paréntesis que cierra. Siempre incrementando la columna. Cuando veo un espacio, o un tab, o un line feed, sería eso, creo yo. No, carriage return. Bueno, me confundo cuál es cuál, pero creo que este es el carriage return. Incremento en una la columna, y además cuando veo un line feed, o sea un enter, digamos, incremento en una línea y devuelvo la columna a 1. Lo que puedo escribir acá a la izquierda son expresiones regulares. Yo por el momento no estoy usando expresiones regulares de manera muy interesante, solamente macheo contra símbolos puntuales, pero bueno, acá sí la usamos de manera un poquito más interesante, que estamos usando una expresión regular que dice que cuando el analizador léxico vea una secuencia de uno o más dígitos decimales, lo que va a hacer es incrementar la columna, bueno, la longitud de ese texto, para avanzar el número de columna en el que estoy. Me voy a guardar el valor entero del texto que leí en una variable que se llama así, porque bueno, por cómo funciona este framework, se llama valor entero. O sea, yo le di el nombre de valor entero, pero se guarda así. Y devuelvo el token T num, que representa que leí un dígito numérico.
Entonces el parser lo que va a ver es un token de num, pero además va a poder acceder al valor numérico, al valor entero que tenía ese token. Bueno, y además si veo cualquier otro símbolo, este punto significa cualquier otra letra que no sea cualquiera de las que viste antes, voy a emitir un mensaje de error que va a decir que en la entrada encontré un símbolo desconocido en tal línea y tal columna, y bueno, para eso es justamente que me interesaba conocer el número de línea y el número de columna. Ese analizador léxico, si yo lo compilo, yo acá tengo ya preparado un script para compilar, el analizador léxico se compila usando este comando flexlexer, y lo que hace eso es generar un archivo que se llama lex.ii.c, que es un programa en C bastante ilegible para seres humanos, diría yo, que tiene un analizador léxico para esa gramática, para esa sintaxis léxica de tokens que dije. Algo que si quieren es interesante mirar es que el analizador léxico funciona usando las técnicas de conversión de expresiones regulares a autómatas finitos como las que vimos en clases anteriores. Entonces acá, por ejemplo, tenemos esta matriz IIS que representa precisamente la función de transición del autómata. Fíjense que tiene 256 filas, digamos. Cada fila corresponde a un carácter del alfabeto, porque el alfabeto, esto es en codificación ASCII, o sea, el alfabeto son los posibles bytes que puedo llegar a leer. Y cada fila lo que tiene es la función de transición, diciendo a qué estado voy a parar cuando consumo cada uno de los cuando estaba en un estado y consumo cada uno de los caracteres de la entrada. Y por ejemplo este arreglo accept nos dice cuáles son los estados de aceptación, o sea, los estados donde encontré un token que me interesaba, básicamente. Bueno, no interesa mucho leer eso, por ahora dejemos eso ahí pendiente. Lo importante es que tenemos ya un analizador léxico que permite matchar todos los tokens que nos interesaban, que son el más, el por, los paréntesis y los números que constan de secuencias de dígitos, ignorando los espacios en blanco. Bueno, por otro lado tenemos el parser que tiene extensión .y, que es la extensión que usa el analizador Bison. Y de vuelta, Bison nos permite incrustar código en C. Yo acá en C puse un poco de burocracia y además declaré un token, una variable de indentación que no sé si la estoy usando, me parece que ahora no se está usando, lo podría borrar. Y después lo que define es, bueno, acá define cuáles son los tokens que va a usar del lexer. Dice que va a haber un símbolo del lexer que va a ser el más, t+, un símbolo por que va a ser el t times. Fíjense que acá dice left. ¿Por qué dice left? Dice left porque cuando yo use t+ en algún lado, voy a querer interpretarlo como un operador que es asociativo a izquierda. O sea que cuando yo escriba A más B más C, voy a querer que el analizador sintáctico, o sea, el parser, analice primero A más B. Está bien, o sea que sea asociativo a izquierda el operador. Y además, como estoy poniendo el más y el por en dos líneas distintas, eso ya automáticamente para Bison está declarando la precedencia, es decir que el por va a tener mayor precedencia que, el por va a tener mayor precedencia que el más. O sea que va a asociar más fuerte, va a ligar más fuerte el por que el más, como uno quiere en una calculadora. Bueno, además acá estamos diciendo que el token num tiene asociado un valor entero, y un valor entero es un int, básicamente. Ese valor entero es el que completamos en el lexer cuando habíamos leído una secuencia de dígitos numéricos. Y acá tenemos una gramática, básicamente, independiente del contexto, que dice que una expresión puede ser un número, o una expresión seguida del símbolo más seguida de una expresión, o una expresión seguida del símbolo por seguida de una expresión, o un paréntesis izquierdo seguido de una expresión seguida de un paréntesis derecho. Y además cada una de estas producciones tiene asociada una acción. Fíjense que cuando veo un token num, lo que hago es mostrar la palabra número seguida del valor numérico que tenía ese token. Acá pesos 1 representa esta
este símbolo en la producción. Es el primer símbolo de la producción. Acá esta producción tiene un único símbolo, entonces bueno, es el único que hay, pero bueno. Cuando veo expresión más expresión, imprimo la palabra suma, y cuando veo expresión por expresión, imprimo la palabra producto, y cuando veo una expresión entre paréntesis, no hago nada, básicamente. Bueno, entonces acá yo también tengo preparado el script para compilar ese parser. ¿Cómo se compila ese parser? Bueno, se compila haciendo bison-d parser.i, y eso genera como salida dos archivos, parser.tab.c y parser.tab.h. Y parser.tab.c lo que tiene es un parser generado con alguna de las técnicas que todavía no vimos, pero ya vamos a ver en las clases, alguna de las clases siguientes, dentro de 2 clases. Es la técnica que se llama LALR, que también tiene una tabla, o sea, una tabla de transiciones y cosas así. Bueno, compilando todos estos archivos .c juntos, ahora ya con el compilador de C, porque ya a partir del lexer.l y el parser.i genera archivos en C. Si los compilo todos juntos haciendo gcc en su calculadora, parte.tab.c lfl, voy a generar un archivo binario que es el que se llama calculadora. Y calculadora, bueno, no hace nada, está esperando que yo le provea un input. Entonces, si yo le proveo un input, por ejemplo, 1000 por 3 más 1000 por 2, si lo proveo a la calculadora, lo que va a mostrar es, o sea, el resultado va a ser el resultado de ejecutar estas acciones. Fíjense que lo que hago es, bueno, veo el número 1000, veo el número 3, los multiplico, porque recién ahí vi esta expresión. Después veo el número 1000, veo el número 2, los multiplico, porque recién ahí es cuando vi esta expresión. Y recién ahora es cuando veo toda la expresión completa de la suma, y entonces ahora muestro la palabra suma. Fíjense que se está respetando la precedencia de los operadores, o sea, el por tiene mayor precedencia que el más, liga más fuerte que el más. Bueno, podemos modificar ligeramente este programa para que la calculadora realmente sea una calculadora y haga la cuenta. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, vamos a decir que la expresión ahora no solamente tiene una acción, sino que devuelve un valor entero. Y a cada uno de los casos le vamos a indicarle cómo es que se propagan los valores. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, en el caso de ver un número, el resultado que se escribe pesos pesos va a ser pesos 1, va a ser el valor que tenga este símbolo. En este símbolo tenía un valor que venía provisto por el lexer. En el caso de una suma, expresión más expresión, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, el resultado que se escribe pesos pesos va a ser la suma de el valor que tenga este símbolo y el valor que tenga este símbolo. Este es el primer símbolo de la producción, entonces pesos 1. Este es el tercer símbolo de la producción, entonces pesos 3. Entonces pesos 1 más pesos 3. Ese va a ser el resultado. En el caso del producto va a ser, bueno, pesos 1 por pesos 3. Y en el caso de tener una expresión entre paréntesis, el resultado va a ser el mismo que tenga el valor de la expresión de adentro, o sea, sería pesos 2. Puedo volver a compilar esto. Bueno, y ahora el programa ejecutó, pero no hizo nada, porque lo único que hice fue propagar el valor, pero no tengo ningún lugar donde haya hecho un print. Entonces vamos a agregar otro símbolo, que lo voy a llamar programa, otro símbolo no terminal, que lo voy a llamar programa, que va a constar de una expresión, de una única expresión, y este va a ser el programa completo. Y cuando lleve esa expresión, lo que voy a hacer es mostrar en pantalla el valor que tenía esa expresión, que el valor es pesos 1, porque es el primer símbolo de la producción. Ahora veamos el input, era 1000 por 3 más 1000 por 2, eso si lo ejecuto y hago la cuenta debería dar 3000 más 2000, o sea 5000. Y efectivamente dio eso. Bueno, buenísimo, entonces acá tenemos ya funcionando una calculadora. Y lo que propongo para terminar de familiarizarnos un poco con estas tecnologías es que modifiquemos ligeramente el programa para permitir
darle valor a variables y usarlas. Entonces vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Lo que a mí me gustaría escribir es algo así, como por ejemplo x es igual a 1000 y abajo poner x por 3 más x por 2. Y eso debería dar de vuelta lo mismo que antes, 5000. Bueno, entonces hay un detalle, o un par de detalles. Primero, uno es que por simplicidad yo ahora no quiero ponerme a trabajar con nombres de variables arbitrarios. Las variables vamos a numerarlas. Entonces, en lugar de x, vamos a poner, por ejemplo, x1. Siempre las variables van a ser un nombre acompañado de... Van a ser la palabra x acompañada de un número. Esa va a ser la única forma de las variables. Por ejemplo, x2, x3 y x98 van a ser nombres posibles de variables. Pero, por ejemplo, y no va a ser un posible nombre de variable. Va a ser siempre x seguido de un número. Eso es simplemente por simplicidad, porque si quisiera trabajar con nombres arbitrarios en C o en C++, tendría que usar algún diccionario o algo así más complicado. Yo quiero hacer algo más simple, como un arreglo o algo donde no tenga que introducir ninguna complejidad extraña. Eso por un lado. Por otro lado vamos a necesitar, o sea, dicho esto, vamos a necesitar extender los tokens, ¿no? Vamos a necesitar extender el lexer. Vamos a agregarlo ya acá. Vamos a tener dos tokens nuevos. Vamos a tener el token que representa el igual, que eso no estaba hasta ahora. Y vamos a tener un token que lo voy a llamar tbar, que va a tener un valor numérico, un valor entero. Y el valor entero va a ser el número de la variable. Por ejemplo, la variable x7 va a tener el valor 7 y la variable x9 va a tener el valor 9 y así. Entonces tenemos dos nuevos tokens, variable y la igualdad, y el igual. Y podemos modificar el lexer para que reconozca esos dos tokens. Por ejemplo, el igual, si veo un igual devuelvo EQ, y si veo una variable empieza con X y después sigue con una serie de dígitos decimales, lo que voy a hacer es, bueno, voy a copiarme un poco de la idea de acá abajo. Primero, voy a incrementar la columna en tantas letras como haya leído. Eso se escribe igual que acá abajo. Además, el valor entero de ese símbolo terminal va a ser el valor entero que tenga este texto, bueno, pero salvando la primera letra, ¿no? Porque quiero ignorar la X. Eso, bueno, se escribe así. Olvídense de cómo se escribe en C. Si saben manejar strings en C, saben que se escribe así, si no, no importa. Lo importante es que quiero ignorar la primera letra para considerar solamente el valor numérico que tenga ese sufijo. Y acá voy a devolver el token de bar. ¿Está bien? Bueno, eso ya debería estar compilando. Vamos a probar si me tira pata en algún lado, porque siempre meto la pata. Bueno, está compilando. Y ahora lo que necesitamos hacer es agregar dos cosas. Primero, agregar por un lado la declaración de variables, o sea la asignación si quieren, y por otro lado el uso de una variable, que son dos cosas distintas. Entonces, para eso vamos a necesitar en algún lado guardarnos el valor de las variables. Y de nuevo, por simplicidad yo no quiero usar ninguna estructura de datos sofisticada, porque hacer eso en C a veces es medio molesto, tedioso. Voy simplemente a poner un arreglo de variables que va a tener espacio para guardar 1000 variables. Lo estoy haciendo muy a lo bruto. Acá voy a poder guardar variables entre x0, x1, así hasta x999. Y si en algún momento escribo x con un número más grande que 999, el programa va a pinchar, está bien, va a romper todo. Pero bueno, todo eso se puede arreglar desde ya, o se puede hacer que tire un mensaje de error. Yo simplemente quiero ilustrar algo muy sencillo, que es como la idea de cómo sería esto. Entonces tenemos ese arreglo de variables. Tiene espacio para guardar 1000 variables. Entonces, si vamos a extender la gramática del programa para permitir declarar variables. Ahora, un programa puede ser una sola expresión, como acá, una expresión sola, digamos, pero también podría ser una declaración de variable seguida de una expresión. Si veo una declaración de variable, la declaración de variable va a ser de esta forma. Va a ser una variable, el igual,
de una expresión, que es el valor que toma esa variable, y después a continuación, perdón, un programa, lo dije mal, recursivamente un programa. ¿Está bien? Entonces yo acá podría, por ejemplo, declarar varias variables, o asignar varias variables. Bueno, y cuando veo esto, ¿qué acción debería tomar? Bueno, la acción que debería tomar es, en este momento, o sea, una vez que ya consumí la variable, el igual y la expresión a la que le quiero asignar esta variable, pero antes de seguir consumiendo el resto del programa, voy a guardarme en el arreglo de variables el valor que tenga esta expresión. Entonces voy a hacer algo así. En alguna posición de ese arreglo voy a guardar algún valor. ¿En qué posición del arreglo? Bueno, en la posición dada por el valor numérico que tenga esta variable, que se llama peso, es el primer símbolo de la producción, entonces se llama pesos1. Y la expresión es el tercer símbolo de la producción, entonces esa sería pesos3. Bien. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es, cuando consumimos este fragmento del programa, guardarnos en el arreglo de variables el valor al que le asignamos esa variable. Esto debería estar compilando. Y ahora ya estoy pudiendo asignar variables, pero todavía no las estoy pudiendo usar. Entonces, por ejemplo, esto todavía no tiene sentido. Bueno, para permitir usar variables, vamos a agregar un nuevo tipo de expresión, que es la variable. Y cuando veo una variable, el valor de la expresión es el valor que tenga el arreglo de variables en la posición de esa variable, que está dada por su valor numérico. Si compilamos, ahora eso esperaría que sí esté funcionando y muestra efectivamente 5000. Por ejemplo, yo puedo hacer, no sé, x2 es igual a 3, yo puedo hacer x1 por x2 más x1 por x2, y eso debería dar 6000. No podría hacer ahora a x1 asignale esto y devuelve x1, 2 por x1, y eso debería devolver, no sé, 12000. Si todo está bien, debería devolver 12000. Bien. Bueno, fíjense que con muy poco esfuerzo, o sea, este programa es realmente corto, en total debe tener, sí, justo menos de 100 líneas. Hicimos algo bastante parecido a lo que sería un mini lenguaje de programación. Muy sencillo. Bueno, esa es la idea de la demo, y en el TP1 van a tener que seguramente usar algún generador de parsers para analizar sintácticamente algún lenguaje de programación. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy.